Estás en los cielos, nos dirigimos ante ti, Señor, dándote gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tus cuidados. Gracias por la vida que nos das, la salud. Gracias porque todavía tu Espíritu Santo sigue anhelando a hacer morada en cada uno de nuestros corazones. Gracias también porque nuestro Salvador Cristo Jesús, todavía como sumo sacerdote, sigue ministrando en favor de tus hijos y de una forma especial, Señor, de todo el mundo. Pedimos, oh Padre, que el propósito para el cual nos has llamado, tú lo puedas cumplir en cada una de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona, Señor, si te hemos deshonrado ignorantemente, Señor, y rogamos que no solamente a nosotros nos cubras con tu justicia, sino a cada hermano, a cada amigo que a través de este video verá, Señor, esta presentación que haremos en este tiempo y en este día tan especial. Pedimos, oh Padre, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos guíe para que al hacer un resumen de este tema tan crucial, que pueda ser claro, comprensible, razonable y que inteligentemente, Señor, decidamos siempre optar, Señor, para seguir tus caminos, tu verdad y que nos apartemos, Señor, de todo engaño que el enemigo en su astucia, usando, Señor, del engaño, ha inventado, Señor, diferentes cosas, Señor, estratagemas para apartarnos de tu verdad. Permite, oh Dios, que tu palabra sea clara, razonable, inteligente y que voluntariamente cada uno de nosotros nos dispongamos para hacer tu voluntad y andar en tus caminos y guardar tu santa ley. En Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de hoy vamos a cerrar con lo que tiene que ver con la cuarta bestia, la ley y el tiempo del fin. Sabemos muy bien de que la palabra de Dios, al igual que en el Antiguo Testamento, el Nuevo también, cuando habla del tiempo del fin o de los días finales, siempre se refiere a toda la dispensación cristiana. Desde que Cristo comenzó su ministerio hasta el fin cuando Él venga por segunda vez. Esa es la dispensación cristiana. O en cierta manera hasta que se cierre la gracia, porque ya cuando se cierre la gracia ha terminado la oportunidad para todo individuo aquí en la tierra. Vamos a hacer un resumen, pero antes de ir a ese resumen, vamos a analizar unos versículos que todavía no hemos tocado y que la mayor parte de las personas tal vez ha pasado por alto. Al menos yo no he escuchado a la gran mayoría de los que predican que presenten estos pasajes como pasajes que tienen que ver con el tiempo del fin. Pero al analizarlos minuciosamente, nos damos cuenta de que tienen que ver con el tiempo final. Vamos a tomar un pasaje que está en el Nuevo Testamento y después vamos a ir a esos dos pasajes o tres pasajes del Antiguo Testamento que no hemos tocado todavía. En la carta del apóstol Juan, la carta a la iglesia, primera de Juan, en primera de Juan, en el capítulo 2, hay un pasaje donde Juan describe a la bestia, a la cuarta bestia, la describe como el anticristo. Y él habla en forma singular, a pesar de que dice que ya habían en su tiempo muchos anticristos. ¿Cuál es la obra de estos anticristos? ¿Cuál es la manera como ellos se engañan? ¿Y cómo es la manera de detectarlos? Ahorita vamos a ver algunos pasajes aquí que es bien importante. El capítulo 2 nos da bastantes detalles que son bien importantes que nosotros tomemos en cuenta.
Al llegar al versículo 18, nos dice con palabras muy tiernas, muy cariñosas. Nos dice el apóstol Juan, y es bonito ver, ¿no?, la transformación que hace el Señor, que hace el Espíritu Santo en los hombres. Al apóstol Juan se le conocía como, y a su hermano Santiago se le conocía como los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran bien explosivos, violentos, todo lo querían arreglar a los golpes. Ellos buscaban establecer un reino a la fuerza. Pero finalmente al apóstol Juan lo transforma tan hermosamente el Señor, que es el hombre que habla de una manera más cariñosa a cada uno de nosotros. Y nos dice en el versículo 18, 1 de Juan 2:18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Okay? Aquí habla de que el anticristo iba a venir. Él escribe esta carta probablemente alrededor de los años 60, 70, por ahí. Es una de las cartas que nadie sabe exactamente en qué tiempo fueron escritas, pero o un poquito después, no se sabe. Sabemos de que fueron escritas antes de que él escribiera el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis lo escribe alrededor de los años 97, 96 en adelante. Por lo cual, o antes del 96, sería alrededor de los entre el 90, el año 90 y el 96, él escribe el libro de Apocalipsis. Las cartas, estas cartas las escribe antes él, probablemente entre los años 60, 80 o 90 por ahí. Escribe estas 3 cartas a la iglesia. El último libro que se escribe de la Biblia, por cierto, voy a mencionar esto, fue el Evangelio de San Juan. Fue el último que se escribió, y Juan mismo lo escribe, y lo escribe ya después de que él regresa de la isla de Patmos, alrededor de los años 100, él escribe el libro o el Evangelio de San Juan. Pero aquí en este versículo, en este capítulo, en esta carta, él nos dice que ya es el último tiempo. ¿Se recuerdan? Estamos hablando, en el Antiguo Testamento habla en aquel tiempo, en aquellos días, refiriéndose al periodo de la era cristiana. Bien importante que entendamos eso. Ahora, cuando la Biblia dice en aquel día, se refiere al día final, justo cuando Él venga. Y dice que iba a venir el anticristo. Pero como el anticristo iba a venir, ya en el tiempo de él podía distinguir a muchos anticristos que estaban engañando. Lo dice en los versículos siguientes. Miren lo que dice después, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí hay algo bien interesante que quisiera analizar un poco. Dice que salieron. En otras palabras, los que están en contra de lo que Cristo dice, no buscan la unidad, al contrario, buscan la desunión. Por el otro lado, es bien importante reconocer algo que Él nos dice en el capítulo, en la tercera carta de
de Juan también, la tercera carta, hay ciertos líderes. Más, vamos a ver ese pasaje. Tercera de Juan, versículo 9 al 11. Y después vamos a analizar estos dos pasajes porque es bien importante que entendamos esto, ¿no? El que quiere seguir la verdad, aunque él no quiera separarse, los falsos lo separan a uno. Dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, tercera de Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Aquí hay un hombre que era un líder en una iglesia, en la iglesia. Pero este hombre, bien interesante lo que estaba haciendo, justo en el tiempo cuando Juan escribe. Juan escribe, según lo que la mayoría enseña, Juan le escribe a la iglesia de Éfeso. Y en esta iglesia de Éfeso había un hombre que se llamaba Diótrefes. Y era un líder en la iglesia. Juan le escribe, pero dice que aquí que este Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Miren lo que hace. Primero, hay tres cosas que habla ahí. Primero, no recibe a ¿quiénes? A los que enseñan la palabra, la verdad. Segundo, le gusta tener el primer lugar. Tercero, habla palabras que difaman a otros, malas. Tuerce el carácter de las demás personas. Versículo 10 dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, ¿se los qué dice? Se los prohíbe. ¿Y los qué? Y los expulsa de la iglesia. Y después dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es interesante el conflicto que tienen aquellos, miren, el mismo Juan, al mismo apóstol Juan, aquel que se recostaba en el pecho del Señor, este Diótrefes, había llegado a tener tanta autoridad en la iglesia que inclusive le prohibía a la iglesia, a los hermanos en la iglesia, que hablaran o que recibieran al apóstol Juan. ¿Hablando qué? Cosas malas de él. Y si alguien deseaba recibirlos, ¿qué hacía? Los expulsaba de la iglesia también. Aquí tenemos un actuar de un ¿qué? De uno que es un anticristo. ¿Por qué? Porque este hombre primero quería tener el primer lugar. Y ya vimos que el anticristo es un ser altivo, que se cree, que se engrandece más que los demás. Ese es el anticristo, ¿o no? Ya lo vimos. Es alguien que engaña a los hermanos hablando mal de los demás. Habla mentiras. Y además de que habla mentiras, regresemos al capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Qué más hace?
Esto es para identificar, por un lado, mire, este hombre aparta, este hombre, o sea, estos anticristos buscan dividir la iglesia. Buscan ellos tener la primacía. Ellos quieren ser los amos y señores en la iglesia. Esa es la conducta que estos hombres tienen. No enseñan la verdad, por supuesto. Y dice el versículo 20. El 19 lo terminamos de leer, sí, ¿verdad? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ¿por qué se apartó este Diótrefes? ¿Por qué se apartó? Hay una razón por la cual se apartó. Y es que en la iglesia de Cristo, todos son iguales. Y el mayor es el que más sirve, el que más ama y el que más se entrega por amor a los demás. No es el que manda más. Pero hay otro espíritu que entra en otros hombres que quieren tener ¿qué? La primacía. Versículo 20. Pero vosotros, les dice ahora, Juan le dice a la iglesia fiel, pero vosotros, versículo 20, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, cuando está hablando aquí, ¿de qué verdad habla? ¿Cuál era la verdad para Juan? La verdad era todo el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. ¿Se recuerdan en Juan? Unos días después de esto, él escribió, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo cual él está bien claro, ¿no? Y él enseñaba bien claro con respecto a qué era la verdad. Y aquí le dice, ustedes conocen la verdad, refiriéndose a la palabra. Y dice, y ninguna mentira procede de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad. Y ahora dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es ¿qué? Anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. O sea, cualquier persona que niega al Padre, o niega al Hijo, o niega al Espíritu Santo, cualquier persona que hace eso, ¿es un qué? Es un anticristo. Ahora, aquí dice que el mentiroso no reconoce la verdad, no reconoce la palabra de Dios. Regresemos un poquito al versículo y dice que no todos le conocen a Dios. Pero regresemos al versículo 3 y 4, hablando de cómo distinguir quién tiene la verdad. Versículo 3, 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Ok? Ahí va. Esto es bien importante. ¿Sí que? Si guardamos sus mandamientos. Ahora, si alguien conoce a Dios, si alguien sigue la verdad, ¿qué es lo que va a enseñar? En primer lugar, va a enseñar los mandamientos. Y después dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué? Lo mismo que dice en el versículo 22. Fíjense, unamos esos dos pasajes.
El mentiroso primero niega a Jesús y niega al Padre, al igual que al Espíritu Santo. Pero ¿qué también niega? Niega los mandamientos de Dios. Niega la verdad de la palabra. Tal y como dice en el versículo 4. ¿Sabes? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cualquier hombre que no enseña los mandamientos de Dios, que no enseña la palabra de Dios, tal y como Dios la dio, especialmente en el Antiguo Testamento, porque de eso es lo que está hablando aquí el apóstol Juan. No está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Quién es el que anda verdaderamente en amor entonces? El que guarda sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos y guarda su palabra. Sencillo así. O sea, si yo quiero ser alguien en el cual el amor de Dios se perfecciona o se va a perfeccionar, yo debo de reconocer que tengo que guardar los mandamientos y la palabra de verdad. No hay otra alternativa. Versículo 5 ahora. Perdón, 6. El que dice que permanece en él, versículo 6, 2:6. El que dice que permanece en él, ¿debe qué? Debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento que antiguo, el que es desde el principio, desde los orígenes de todo lo que Dios creó, que habéis tenido desde el principio, dice. Este mandamiento antiguo es, ¿cuál es? Otra vez, vuelve a decir. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Es la palabra que habéis oído desde el principio. Nos está remontando ¿hasta dónde? Hasta el mismo Génesis. Hasta el principio. O sea, cualquier hombre que no enseña la palabra desde el principio, que no enseña los mandamientos de Dios, la verdad toda tal y como está en el Antiguo Testamento, este es un ¿qué? Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Es más, por presentar la verdad tal y como está en la palabra, tiene el espíritu de Caín. Por eso es que ahí dice, si ustedes le hablan a alguien de la palabra, de los mandamientos, y esa persona se enoja, es un indicativo de que esa persona no tiene el espíritu de Cristo, porque no quiere andar como Él. Cristo guardó la palabra, guardó el Antiguo Testamento, ¿o no? Y como Él lo guardó, Él nos dejó un ejemplo para que lo imitemos. Por eso dice ahí el apóstol, el que dice que permanece en Él, o que es como Él, debe andar como Él, que como Él anduvo. Versículos 8, vamos a ver ahora. Sin embargo, aquí va la otra parte de la moneda. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Qué? Ahora sí. O sea, los mandamientos, la palabra antigua, eso ya Él nos lo confirma, que eso es lo que se ha enseñado desde siempre. Pero ahora nos escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él. ¿Y de quién Él habla? De Cristo, amén. En Él y en quién, y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y esa luz es Cristo, por supuesto. Versículo 9, aquí va. El que dice que está en la luz,
y aborrece a su hermano, este todavía está ¿en qué? En tinieblas. ¿Diótrefes amaba a sus hermanos? No los amaba. Diótrefes amaba a aquellos que se sometían a él. Él quería tener siervos, él quería ser el jefe, quería ser el que gobernaba, pero no quería ser un igual. Y por esa razón aquellos que eran para él un estorbo, que presentaban la palabra, la verdad, los mandamientos, para él, para Diótrefes, eran ellos los peores enemigos y los aborrecía. Al mismo apóstol Juan lo aborrecía. ¿Y qué dice ahí? Que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay ¿qué? En otras palabras, aquí está una característica bien importante. Cualquiera que dice ser discípulo de Cristo y que ha aprendido de Cristo puede albergar aborrecimiento, odio, celos, envidia, malas palabras contra un hermano, aunque sea su enemigo. No debe de tener eso porque Cristo nunca aborreció a nadie. ¿O no es así? Por lo cual es importante que entendamos esto. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, cualquiera que guarda enojo contra su hermano, especialmente porque le presentan los mandamientos de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, los mandamientos que tal y como eran desde el principio. Si alguien se enoja por eso, por presentar la palabra de Dios tal y como Él ha dado desde el Antiguo Testamento, por supuesto con el Nuevo, esa persona está en tinieblas. Y el que está en tinieblas, hay un príncipe que lo guía. ¿Cuál es? ¿El de la vida o el de las tinieblas? El príncipe de las tinieblas lo guía, por eso se llama el anticristo. Volviendo ahora al versículo 22, ahora vamos a retomar. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene a qué. Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Otra vez, vuelve a repetir lo mismo el apóstol. ¿Y qué es lo que él dijo desde el principio? Lo primero que Dios dijo en el principio, ¿cuál fue? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí continúa hablando de todo lo que Dios hizo desde el principio. Por lo cual, eso es lo que debe de permanecer en nosotros. Y dice, si lo que habéis oído desde el principio, versículo 24 estamos siempre, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En otras palabras, si yo digo que estoy en el Hijo y en el Padre, y yo rechazo lo que Dios ha dado en el principio, ¿estaré en el Padre y en el Hijo? No, porque la condición para que permanezca la verdad tal y como Dios la dio desde el principio es que yo predique y enseñe lo que Él dijo desde el principio. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Y termina
diciendo ahí, os he escrito esto sobre los que os ¿qué? Sobre los que os engañan. Entonces, ¿qué hace un anticristo? Un anticristo usa el engaño, usa la mentira, tuerce la palabra de Dios, no guarda los mandamientos de Dios, quiere tener el primer lugar en la iglesia, ¿sí? Divide la iglesia, es mundano, tal y como dice el versículo 15 al 17. Por esa razón es que no quiere a los hermanos que enseñan los mandamientos, la palabra tal y como es, los estatutos, los juicios, todo eso. ¿Por qué? Versículo 15. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el consejo para nosotros? No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, miren lo que dice ahí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, parémonos un poquito aquí. ¿Qué es los deseos de la carne? ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son los deseos de los ojos? ¿Cuál es la vanagloria de la vida? Los deseos de la carne, es bien importante que veamos un poquito. Vamos a ver qué dice cuáles son los deseos de la carne. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos enseña los deseos de la carne. Capítulo 5, versículo 16 en delante. Aquí Pablo nos da una lista de algunas de las cosas que son los deseos de la carne. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen, están en guerra el uno contra el otro, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, si nosotros queremos hacer lo de Dios y tenemos el deseo de la carne y queremos hacer lo de Dios, ¿podemos? No podemos. Por el otro lado, si queremos hacer lo del espíritu, pero los deseos de la carne están en nosotros, ¿podemos hacer lo del espíritu? Tampoco. Hay una guerra entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y dependiendo a quién nosotros nos sometemos y a quién deseamos servir, es el que nos va a dar la victoria. Por eso es que dice el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí van las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? 1. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, versículo 21, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa?
no heredarán el reino de Dios. Entonces, y ahí sigue hablando algo otras cosas. Por ejemplo, allá habla de la vanagloria de los ojos. ¿Se acuerdan? Miren lo que dice el versículo 25 y 26. Si vivimos, Gálatas 5, 25 y 26, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagáis, ¿qué dice ahí? Vanagloriosos. Gálatas 5, 25 y 26. No os hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué produce la vanagloria? El que se exalte uno a uno mismo, el que se crea más que los demás, causa irritación en los demás, causa envidias en los demás. Esto es lo que el apóstol Juan, regresando allá, quiere que nosotros entendamos. Todos estos deseos de la carne deben de ¿qué? Deben de morir en nosotros. Algo parecido así es lo que dice el libro de Efesios. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2, Efesios 2, habla de esto mismo también. El versículo 2 habla a los Efesios, a los de la iglesia de Éfeso, que Cristo, dice ahí el versículo 1, 2:1, Cristo, hablando de Él, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El que practica esas cosas está muerto. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Siguiendo qué? Versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo, otra vez habla del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso es que estos falsos profetas no quieren obedecer. Se les enseña la palabra, se les enseña los mandamientos y quieren obedecer ellos. No tienen ningún interés. Y no pueden tampoco, exactamente, porque no tienen ningún anhelo de someterse al Espíritu. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra, ¿qué? De nuestra carne otra vez, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Ira. Lo mismo que todos los demás. Entonces, bien claramente aquí enseña cuáles son a quién es que se somete uno cuando practica estos deseos de la carne. ¿Qué? A Satanás. A él es que le estamos sirviendo. A vuestro padre el diablo. Así lo dice. Vosotros, el Señor Jesús lo dijo, vosotros sois el hijo de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre tenéis, digo. ¿Cuáles eran los deseos? Tenían envidia de él, celos, ira. Buscaban ¿qué? Destruirle en vez de servirle. Y aquí sigue diciendo, regresando al versículo 16 del capítulo 2 de Primera de Juan, sigue diciendo que no solamente hay deseos de la carne que combaten contra el espíritu, y hay una guerra entre esos dos príncipes, el de la vida y el de las tinieblas, el de la luz y el de las tinieblas, el de la vida y el de la muerte. Por eso es que dice ya el apóstol Pablo a los Efesios, les dice que en otro tiempo ellos estaban ¿qué? Muertos, mas ahora Cristo nos ha dado vida juntamente con Él. Así es que nosotros no debemos de vivir para los deseos de la carne. Y todo esto es lo que la ley prohíbe, todo esto es lo que la palabra prohíbe. Pero hay muchos
hay muchos que estos mandamientos los han hecho ¿a qué? Los han hecho a un lado. Y dicen algunos, la gran mayoría, por cierto, Cristo vino y puso fin a la ley. ¿Qué es alguien que enseña eso? ¿Es un discípulo de Cristo o es un anticristo? El apóstol Juan le llama claramente un anticristo. Versículo, vamos a terminar con el versículo 16 y 17 del capítulo 2 de Primera de Juan. Termina diciendo, Primera de Juan 2, 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o sea, si nos queremos ver bonitos, guapos, hermosos y enseñar lo que Dios nos ha dado para vanagloriarnos, o los carros, o las casas, o cualquier cosa que tengamos nosotros, títulos o lo que sea, cualquier cosa que nos haga vanagloriosos, ¿proviene del Padre? No proviene del Padre, sino proviene del mundo. Versículo 17, amén, del demonio. Y el mundo pasa, y sus deseos, los deseos de este mundo van a pasar también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese que permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ya lo leímos en el versículo 4, que es que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra y que andemos de esa manera en una forma práctica en el amor de Dios. Eso es andar en el amor. Caminar como Él, andar como Él anduvo, vivir la vida que Él vivió, por fe en Él. Esto es fe. Lo imposible para nosotros, ¿para Él qué? Para Él todo es posible. Por eso es que en el versículo 14, al final del 14, quiero que leamos ese versículo que está muy importante. Dice así, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Habla de los padres. Y después dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois ¿qué? Fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al... ¿Cómo se vence al maligno? Con la palabra de Dios es que nosotros vencemos al maligno. No es nada nuevo, esto Pablo también lo dijo, ¿no? Y hay muchos que enseñan esto. Vamos ahora a ver esta partecita que es bien importante. Hablando de cómo vencer al maligno. En el capítulo 6 del libro de Efesios, otra vez vamos a regresar. Aquí está cómo debemos nosotros de vencer si somos verdaderamente soldados del Señor. Dice el versículo 10 en delante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10 en delante. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo. Miren lo que tratan de hacer los gobernantes de este mundo. ¿Buscan qué? Combatir contra nosotros, los que somos hijos de Dios, los que queremos obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Contra huestes, dice ahí, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿todo qué?
Todo lo que Él espera que nosotros obedezcamos. ¿Estar qué? Estar firmes. Y ahí explica qué significa estar firme. Estad firmes, versículo 14. Por tanto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? La palabra es la verdad, Cristo es la verdad. Ahora todo mundo, en aquel tiempo, enseñaban parte de la palabra como verdad, especialmente lo que tenía que ver con lo que enseñaban los religiosos de su tiempo. Pero como Cristo enseñaba diferente a los religiosos de su tiempo lo aborrecieron y le mataron. ¿Por qué? Porque Él enseñaba la pura palabra, sin tradiciones y costumbres de hombres. Eso no le gusta al enemigo. El enemigo le gusta que los hombres sigan ¿qué? Tradiciones y mandatos de hombres. ¿Por qué? Porque de esa manera les puede torcer la verdad. Y dice el versículo 14 otra vez. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Miren. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, 17, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y termina, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué hacen los santos? ¿Qué hacen los santos? Los santos oran en todo tiempo, suplican en el Espíritu. ¿Para qué? Para que Dios los arme bien, los fortalezca, los haga soldados verdaderos, ¿sí? Sobre sus lomos, ¿de qué están ceñidos? Con la verdad, la palabra, la ley, los profetas, todo eso están ceñidos, vestidos de la coraza de la justicia. O sea, vestidos significa que han aceptado la justicia de Cristo. Él los justifica, no se dan gloria a sí mismos. Él los justifica, pero la justificación que Cristo les da es para obedecer la verdad, no para torcerla. Y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En otras palabras, deben de ser hombres y mujeres que hacen la obra misionera, sirven al Señor, van como misioneros al mundo, salen afuera a la calle. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. En otras palabras, un escudo es lo que nos defiende. Solamente la fe en Cristo nos puede a nosotros defender de los dardos, de los ataques del maligno. Y dice, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. En otras palabras, debemos de estar recubierta nuestra cabeza de la salvación. Y en nuestra mano debemos tener ¿qué? La espada del Espíritu, y esa es ¿qué? La palabra de Dios. Esta es la obra que hace un verdadero santo de Dios. Porque ahí dice, los santos. ¿Se recuerdan que hemos estudiado que el ataque del anticristo es contra quiénes? Contra los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Claramente nos da eso un cuadro más completo, ¿no? Ahora bien, hablando del anticristo, el anticristo ya vimos
en el libro de Daniel, capítulo 11, que este anticristo, Daniel 11, se iba a hacer, él iba a tomar el reino de Cristo con halago. En otras palabras, él se iba a hacer rey en lugar de Cristo. Él iba a tomar el lugar de Cristo. Según él, hizo un pacto con Cristo. Pero el pacto que hace, lo hace de nombre nada más. Lo único que él hace es hacerse seguidor de Cristo y representante de Cristo, pero el pacto lo ha cambiado, lo tuerce. Ya vimos esa parte, ¿se recuerdan? Ahora, este hombre vil, despreciable, si ha tomado el lugar de Cristo, él se hace pastor de pastores. Él se hace representante de Cristo. En el libro de Zacarías habla de este hombre. Y esta es otra profecía que habla de él. No lo leí porque ya lo pasa, ya lo leímos. Sí, Daniel 11. ¿Lo leemos? En Daniel 11 vamos a leer Daniel 11, pues. Daniel 11, 23, 22 y 23, 22 y 23, pero más que todo el 22. 11, 21 al 23. Dice el 21. Daniel 11, 21. Está bien para ver esta parte, ¿no? Dice, hablando del imperio romano, dice que a ese imperio romano de los Césares le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual, y ahí es el cual no dará la honra del reino, o la honra al reino, hablando al reino de Dios. No va a honrar el reino de Dios, pero vendrá sin qué, sin aviso. En otras palabras, él iba a venir en paz. Iba a tomar el qué? Iba a tomar el reino con halagos, ¿sí? Con lisonjas, hablando bonito y grandeza. Le gusta adular a los demás. Iba a tomar el reino de Cristo. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de agua, serán del todo destruidos. Miren lo que hace. Es bien astuto. ¿Junto con quién? Junto con el príncipe del pacto. Cualquiera que se levanta contra él, ¿qué hace él? Él lo destruye. Busca destruirlo, porque él no quiere la competencia, él quiere ser el único. Y para ello, él destruye también al príncipe del pacto. ¿Y quién es el príncipe del pacto? Cristo. ¿Cómo lo destruye? Cambiando el pacto, diciendo que Cristo vino a cambiar el pacto. Esa es la manera como lo hace. Por eso es que dice, versículo 23, y después del pacto con él, o sea, con el príncipe del pacto, o sea, este hombre despreciable hace pacto aparentemente con el príncipe del pacto, que es Cristo, pero solamente ¿para qué? Para engañar y poder salir, ¿qué? Vencedor. Por eso que dice, y después del pacto con él, versículo 23, engañará y subirá y saldrá, ¿qué? Vencedor con poca gente. Miren, este hombre tiene poca gente, aparentemente. Pero ya vimos nosotros que la gente que él usa, ¿quiénes son? Los reyes de las naciones. Él tiene poca gente. Pero como ha llegado a tener un poder tan grande, ahora mi pregunta, ¿quién le da el poder? Ya vimos que quien le da el poder, el trono,
y la autoridad es Satanás mismo, el dragón. Y el dragón es el diablo, Satanás. El capítulo 13 hablaba de este poder. Ahora, este pastor, ¿se recuerdan cuántos príncipes destruyó este cuerno pequeño? ¿Cuántos destruyó? Destruyó a 3. Vayan ahora al capítulo de Zacarías. Miren cómo esto también a Zacarías se le mostró. Así es. Capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice, Cristo vino y apacentó las ovejas, pero viene este otro y destruye ¿a qué? Y destruí, dice, a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Está hablando ahí Dios. ¿Por qué destruyó a 3 pastores? Porque despreció ¿a quién? A Cristo. Y por esa razón, Dios los despreció también y los entregó a este otro pastor. Versículo, vamos a leer ahora al versículo 15. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor que insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas. Zacarías 11, 15 y 16. Vamos a leer otra vez porque este pasaje es bien importante. Y me dijo Jehová, ¿quién está hablando aquí? Jehová. Toma aún los aperos de un pastor insensato. Los aperos significan el traje, el vestido. Este nomás trae una vestimenta muy que aparentemente aparenta ser muy santa. Pero es solamente la pura vestimenta. Versículo 16. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que, ¿qué va a hacer? Lo único que va a buscar de las ovejas es comerse la carne y romperle sus pezuñas. Y dice, ay, 17, del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su ¿qué? Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Este rey, este pastor inútil o corrompido que arruina todo, que destruye, lo único que busca es que comer de las ovejas, romper las ovejas. ¿A cuáles es que ella rompe? Rompe a las que son fieles. ¿Y a las infieles qué hace con ellas? Oh, con ellas sí, les reparte despojos. Así Dios le mostró al profeta Zacarías este falso pastor, inútil, no le sirve a Dios. ¿A quién le sirve? Al enemigo le sirve, al diablo le sirve. Por eso es que en el libro de Salmos, por eso le llama inútil, pues. Así es, porque no le está sirviendo a él. Se dice ser pastor, pero no es pastor de él.
simplemente ha tomado el nombre de pastor. Se pastorea a sí mismo y pastorea para otros. Por eso es que en el capítulo 94 de Salmos 94, habla de este pastor. Habla de este hombre. Y lo muestra como alguien que se ha sentado en el trono, pero no de Dios, sino en el trono de ¿quién? De Satanás. Y habla de este sistema de esta manera. Versículo 16 en delante, habla de los malignos, los que hacen idolatría y todo lo demás. Dice el versículo 16, y hace la pregunta a aquellos que guardan la ley, a aquellos que reconocen su justicia y sus juicios. Les dice así: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? Dice Jehová. Salmos 94, 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Y ahí la palabra es idolatría. ¿Qué es lo que busca el falso pastor, el pastor inútil? Lo que busca es la idolatría. Eso es lo que él promueve. ¿Por qué? Porque él mismo se hace pasar como un Dios, como un Señor aquí en la tierra. Ha tomado el lugar de Cristo. Y miren lo que dice de nosotros. Si no me ayudara Jehová, si a nosotros en ese tiempo cuando se levante el maligno, versículo 17, si Jehová no nos ayudara, ¿qué pasaría con nosotros? Pronto, dice, moraría mi alma en el silencio. En otras palabras, este tipo nos daría ¿qué? Muerte a todos. Versículo 18. Cuando yo decía, mi pies resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Miren, la única manera como nosotros podemos permanecer en pie. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y ahora hace la pregunta a la iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo la forma de qué? Bajo la forma de estatuto. Mire, por un lado dice que la ley ha sido ¿qué? El pacto ha sido cambiado, la ley ha sido cambiada, pero por el otro lado, la ley que él enforza, las leyes que él ha establecido, que tienen que ver con idolatría, esas leyes, si las enforza a que las cumplan, da una ley, las hace ley, para que todo mundo se someta a ellas. ¿En qué quedamos? ¿O cambió las leyes Cristo o no las cambió? Porque miren, interesante. Bien enseña que la ley la cambió Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. La ley la cambió, el pacto Cristo lo cambió. Eso es lo que enseña el anticristo. Pero por el otro lado, establece leyes de él y las enforza como que si fueran leyes de Dios, de Cristo. ¿Y qué hace cuando decreta esas leyes? Versículo 21. Se junta contra la vida de él. Miren, al justo lo ataca
y condenan la sangre inocente. Miren, el que guarda la palabra, el que guarda la ley de Dios, ¿a ese qué hacen? A ese lo condenan. Claramente esto tiene que ver con el cuerno pequeño y el tiempo del fin, ¿sí o no? Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Versículo 23. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, su idolatría otra vez, y lo destruirá en su propia maldad. Lo destruirá Jehová nuestro Dios. Otro pasaje. Por eso es que, miren, por eso es que en este mismo pasaje, otra vez, hace a David se le presenta, ¿no? Y él presenta los dos grupos. Un grupo obediente a Dios, siguiendo la justicia, siguiendo los estatutos de Dios, la ley de Dios. Por el otro lado, Satanás, ¿no? Con lo que él ha cambiado, pero también enforzándolo como que si fuera ley de Dios. Por eso es que el versículo 12, miren lo que dice. El 12, ¿qué dice? Del capítulo 94. ¿Qué dice ahí? 94, 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, o ya, corriges, y en tu ley lo instruyes. ¿Cuál es la instrucción que debemos de seguir? La ley de Dios. ¿En qué nos debemos de corregir? Siguiendo su palabra, siguiendo su justicia, siguiendo su verdad. En el capítulo 89 de Salmos habla también de este mismo ser. De este mismo ser. Hablando de alguien que se iba a hacer pasar como pastor. Pero iba a ser un falso. Versículo 38 en delante. Salmos 89, 38. Dice así. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Miren qué hace este pastor. Desprecia y desecha a quién. ¿Y quién es el tu ungido? Al Mesías. El Mesías es Cristo. La palabra ungido ahí es Cristo, el Mesías. Y te has airado con él. Miren. Tiene ira contra Cristo. Pero dice ser ¿qué? Dice ser cristiano. Rompiste el pacto, ¿qué dice? De tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Mire, sabe que Cristo es el rey, pero echa por tierra la corona de él. Así es, se pone en lugar de él. Versículo 40. Aportillaste todos sus vallados. La palabra vallado ahí son los muros que tiene que ver con la ley. Aportillaste todos sus vallados. En sí fueron dos los que en sí ha aportillado. El segundo mandamiento y el cuarto. Has destruido sus fortalezas. Oigan lo que dice aquí. Has destruido sus fortalezas. Quiero que observen este pasaje aquí y que regresen a Daniel, capítulo 11. Porque Daniel capítulo 11 habla justamente de eso, para que vean que no estamos... El 11, 31 dice eso. ¿De qué fortalezas habla? No pierdan Salmos porque vamos a regresar. Daniel 11, 31. Es más, vamos a leer el 30 también, porque tiene que ver con esto mismo. Dice el 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará ¿contra qué? Se enoja contra el pacto santo. Miren, como no le permiten a él sobreponerse, ¿no?, sobre los demás, porque si el pacto de Cristo es reconocido, él tendría que quedar a un lado, por lo cual él busca destruir el pacto y se enoja contra ese pacto. Y hace según su voluntad, o sea, hace del pacto como a él le place.
Y después vuelve, después de torcer el pacto, dice, vuelve pues y se entiende con los que abandonen el santo pacto. ¿Con quiénes se entiende él? ¿Con quiénes se hace alianza? Fíjense. Por un lado, él establece un pacto nuevo. Por el otro lado, quita el pacto de Cristo. Y a todos aquellos que le reconocen a él, con esos él se hace alianza. Y versículo 31 dice, Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la, ¿qué dice ahí? El santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Ven que ahí dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. O sea, hay un ejército. Él levanta ejércitos entre las naciones que están en contra de la verdad del santuario y las fortalezas y lo que Dios estableció como continuo, y establecen algo que tiene que ver con idolatría, y Dios le llama abominación desoladora. Regresemos ahora al capítulo 89 para poder ver que de esto mismo dice aquí el versículo 40, estábamos leyendo y dice así, Salmo 89, 40. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Ahí están las fortalezas, ¿se acuerdan? Lo saquean todos los que pasan por el camino. ¿Qué es lo que saquean? ¿Qué es lo que iban a saquear allá? El santuario, la fortaleza, las cosas que Dios estableció que eran de valor, de culto, que Él establece, ¿no? Como algo especial para su pueblo. Ahora ellos lo han saqueado y hacen de eso el oprobio. O sea, hablan de eso como que si fuera algo menospreciado. En otras palabras, esto es lo que en el libro de Apocalipsis capítulo 2 habla de que se creen judíos, pero no lo son, sino que mienten. Lo que ellos vienen a hacer es una sinagoga de Satanás. Esto es lo mismo que dice. Esa parte de Apocalipsis no lo vamos a ver ahora, pero para el siguiente estudio o la siguiente serie vamos a tomar en cuenta esa parte. Versículo 42. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Miren lo que hace este profano. Exalta la diestra de los enemigos de Cristo. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, o sea, la gloria de Cristo la hizo cesar, la quitó, y echaste su trono, ¿cómo dice? Por tierra. ¿Se acuerdan que ya decía en Daniel 8 que echó por tierra el santuario y la verdad? Aquí dice que el trono mismo de Dios, que es donde estaba ¿qué? El arca del pacto, los 10 mandamientos, el propiciatorio, o el asiento de la misericordia, la verdad y todo lo demás. Todo eso, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, este falso pastor lo echa por tierra. Versículo 45. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Y dice ahí, Selah. Selah significa detente, para, medita en eso, entiende eso. Hebreo. Eso es en el idioma hebreo. Selah significa eso. Haz una pausa, ¿sí? Medita en eso. Como estos eran cantos, salmos, en ese momento la música paraba.
Los instrumentos paraban y lo único que se oía era la letra, el canto de los cantores. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera entender bien lo que Dios estaba ahí diciendo. Versículo 46. Pregunta ahora, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Y quién es el que pregunta? David, pero tomando el lugar de ¿quién? De Cristo. Cristo es el que pregunta ahí. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, hablándole al Padre, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Todo hijo de Adán. ¿Qué hombre vivirá y no verá qué? Y no verá muerte. ¿Quiénes son los que no van a ver muerte? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los únicos que no van a ver muerte? Los 144,000 son la única generación, es la generación que va a estar viva cuando Cristo venga. ¿Quién de estos está hablando aquí? Miren qué interesante. ¿Hasta dónde aparece de este grupo? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Quién va a ser ese? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Podemos nosotros librar nuestra vida? Versículo 48, estoy leyendo. ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Podemos nosotros como hombres hacer eso? 48. Ahora 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu qué? Por tu verdad. Fíjense, está hablando de la verdad. Y ya sabemos qué es la verdad. Señor, dice, versículo 50, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, en mi pecho. Cristo está hablando. ¿Qué llevaba Cristo? Cristo llevaba, en el pecho él llevaba lo que se conoce como el pectoral del juicio. Y llevaba 12 piedras que eran símbolo de las 12 tribus de Israel. Por eso dice en mi seno, en mi pecho. Muchos están oprimiendo a su pueblo. Y ahora el Señor dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, vas a estar escondido? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el enemigo haga eso con tus santos? En contra de tu verdad, en contra de tu trono, en contra de tu santuario, en contra de todos los que tú has establecido. Versículo 51. Porque tus enemigos, oh Jehová, ¿han qué? Han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu qué. En otras palabras, el que dice que permanece en él, debe de andar como él que, como él anduvo. Pero ¿qué hace este enemigo? Ha torcido los pasos de él. Torció los pasos de Cristo para seguir sus propios pasos. Por eso es que hablando él, allí mismo, hablando Cristo ahí, dice el versículo, hablando el Padre de Cristo, versículo 26 en delante, leamos lo que dice que deben de hacer cada uno de los que son discípulos, siervos de Cristo, los santos de Cristo. ¿Cómo pueden ellos? ¿Qué deben de hacer? Dice el versículo 26, capítulo 89. Él me clamará
hablando de Cristo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré, ¿por qué? Por el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. En otras palabras, el altísimo rey. O lo que en el libro de Apocalipsis se llama el rey de reyes y señor de señores. Versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será que cambió el pacto Dios con Cristo. Cuando Cristo vino, ¿lo vino a cambiar? Dice, no, el pacto es firme con él. Pondré, ahora miren lo que dice de los hijos, pondré su descendencia, la descendencia de Cristo, está hablando el Padre, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Y todo el mundo dice, ah, qué bonito. Esto lo acepta todo el mundo. Oh, la descendencia será para siempre. Pero es la descendencia de los que guardan el pacto y que siguen la ley y que siguen los juicios y que siguen los estatutos y que siguen los mandamientos, tal y como dice el versículo 30 en delante. Dice ahí, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Ha cambiado la palabra? No la ha cambiado. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, ¿y qué dice? No le mentiré a David. Y acuérdense, David es un nombre que es típico de Jesús, del Mesías. No mentiré al amado. David significa al amado, a mi amado. Su descendencia será para siempre, hablando de nosotros. Y su trono, el trono celestial, como el sol delante de mí, y como la luna, será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Ha cambiado Dios su verdad? ¿Ha cambiado sus juicios? Selah, no, Selah, vuelvo a repetir, Selah significa pausa, medite, o sea, tiene que pausar, separa la música. Cuando dice Selah es paren la música, ¿sí? El director de la orquesta decía Selah, y al decir Selah, la música se paraba y solamente se oía la voz, el canto, para que de esa manera no hubiese nada que interrumpiera al oyente, de tal manera que el oyente entendiera lo que Dios estaba diciendo. Por eso dice esto aquí, porque Él espera que nosotros entendamos bien esta profecía. Por esa razón es que Cristo dijo, no penséis, en Mateo 5, 17, Mateo 5, 17 en delante, Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. Mateo 5, 17 en delante. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ya presentamos en los estudios anteriores qué fue lo que Él hizo cesar, pero no abrogó nada. Él hizo cesar ¿qué? Los sacrificios y las ofrendas. Hizo cesar un culto aquí en esta tierra, en lugares
santificados por Él, porque ahora hay un solo lugar santificado por Él, y es el que Cristo santificó, el templo celestial. ¿Para qué? Para oficiar Él en favor nuestro. Ahora ya no hay más sacerdotes en un templo terrenal, el cual sea un mediador entre Dios y los hombres. Ahora todos los hombres pueden acercarse a Dios. ¿Por los méritos de quién? De Cristo Jesús. Por eso es que dice el versículo 18, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y dice, ¿se recuerdan que leímos en Salmos? Que Él puso la luna como un testigo firme y fiel en el cielo. Y al sol también lo puso, que así como está el sol, así Él tiene su trono en el cielo. Nadie lo puede mover, ni el trono ni el sol. ¿O puede alguien? Especialmente un hombre. Ninguna criatura puede mover ni el sol, mucho menos el trono de Dios. Por lo cual, la ley de Dios es incambiable. Permanece, al igual que cada uno de sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios. Por eso es que dice el versículo 19 de Mateo capítulo 5, 5:19, por eso dice, de manera que cualquiera que quebrante uno, no más uno, de estos mandamientos, y los mandamientos siempre se refiere a los 10 mandamientos, muy pequeños, no importa cuál sea, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y algunos piensan, no, no importa que me llamen pequeño, y creen que van a entrar. Pero no, cuando dice muy pequeño es que no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cualquiera que viola los mandamientos de Dios no quiere vivir la vida del reino de Dios, del reino de los cielos. Así es que muy pequeño será llamado, dice, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los guarde, porque hacer es guardar, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué debemos de hacer? Primero debemos de guardar. ¿Para poder qué? Para poder enseñar. Dios pone siempre el orden correcto. Si yo digo, si yo enseño, pero no guardo, ¿qué soy? Mentiroso. Engañador. Soy un hipócrita. ¿O no es así? No hay otro nombre que se me podría llamar más que eso. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas son las verdades de que el cuerno pequeño ha cambiado. Vamos a hacer un pequeño resumen, así usando nada más nuestra mente. No lo vamos a ver, ya el tiempo terminó. ¿Se recuerdan qué iba a cambiar el cuerno pequeño? ¿Qué iba a atacar? Primero se ataca a los santos, y los santos los ataca ¿por qué? Porque ellos guardan la ley y se mantienen fieles a su palabra. Y como ellos solamente reconocen a Cristo como el Señor, como el pastor, el verdadero maestro y el Padre, ¿qué hace este hombre, este anticristo? Se llena de ira
y los aborrece y los quebranta. Dice que quebranta a los santos. Y Dios le permitió en la Edad Media quebrantar los santos por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué más hizo? Dice que es un rey altivo. Capítulo 8 habla de que es un rey altivo que se cree más que los demás, inclusive se cree más que Cristo. Se atreve a hacer cosas que ni Cristo hizo, con autoridad inclusive de mandar a Cristo. Ahí es donde entra la blasfemia. Esas son las blasfemias, exactamente. Echa por tierra la verdad. Echa por tierra la verdad del santuario celestial, su palabra. El ministerio de Cristo Jesús lo echa por tierra. Quita lo que Dios estableció que debía de ser continuo, refiriéndose al culto en el santuario, que ahora simplemente hay una transición de lo que era aquí en la tierra, ahora es en el cielo. Pero ahora quien oficia es Cristo, ya no hay más hombres pecadores, ahora hay un hombre, pero que fue ¿qué? Sin pecado, irreprensible, santo, sin mancha, inocente. Él es nuestro sacerdote. Allá es donde nosotros nos acercamos. Pero también vimos que en el libro de Apocalipsis, este poder se levanta contra todo lo que se llama Dios, se levanta contra el nombre de Dios, se levanta contra los que moran en el cielo y contra Cristo mismo, profanando el santuario y la fortaleza. Lo último que vamos a leer está en Segunda de Tesalonicenses 2, último pasaje, último versículo. ¿Quiénes son los que son engañados? Por este inicuo, por este falso que ataca la ley de Dios y todo lo que Dios ha establecido. Dice, versículos 10 al 12. Dice que obra con todo engaño de iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2, 10 al 12. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, porque no tuvieron amor por la verdad, por esta razón, Dios los entrega a un poder que engañoso al anticristo, para que crean la mentira, la idolatría, el cambio que según él ha hecho de la ley, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la idolatría. La única manera como nosotros vamos a poder ser preservados de ser engañados por el anticristo será si nosotros amamos ¿qué? La verdad. Amamos la verdad, amamos su palabra, amamos a Cristo, amamos y reconocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amamos su ley y deseamos de todo corazón, voluntariamente, no obligado, porque el reino de Dios no es a la fuerza, no se impone. Cualquiera que trata de imponer cualquier cosa en el nombre de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, sino el Espíritu del anticristo. Y es diabólico y asesino. Es homicida y lo que busca es matar, destruir y mentir. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros un corazón nuevo, dispuesto a obedecer. Que el Señor quite el corazón de piedra que tenemos y que ponga en nosotros un corazón de carne. Que quite el espíritu del enemigo, del príncipe de las tinieblas y que ponga en nosotros el espíritu del príncipe de la vida. Que Dios Espíritu Santo nos ayude
a poder ser hombres y fieles hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. A pesar de que reconocemos que obedecer tu ley es algo imposible para nosotros. Pero tú, al igual que a Abraham, nuestro padre, le dijiste, anda delante de mí y sé perfecto. De igual manera tú nos has dicho en tu palabra, ahora en esta dispensación, por medio de tu Mesías, Cristo Jesús, que nosotros debemos de ser perfectos, así como tú, oh Padre, eres perfecto. Solamente tú nos puedes dar esa perfección. Reconocemos de que no hay en nosotros poder alguno. Reconocemos que dependemos totalmente de ti y nos amparamos en tu justicia, en tu poder, en tu grande amor, para que tú hagas en nosotros las maravillas y los milagros que hiciste también en nuestro padre Abraham. Que así como lo preservaste y hiciste que él fuera obediente a cada mandamiento, a cada estatuto, y que fuera fiel a todas tus leyes, que así hagas de nosotros también. Y que por la fe caminemos el camino que nos dejó trazado nuestro Salvador. Pues tu palabra nos enseña que el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Gracias, oh Dios, por tus promesas. Cumple, oh Dios, tu voluntad en nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos, implorándolo en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, y que a Él sea la honra y la gloria hoy y por los siglos. Amén.